Buenas tardes, soy Justin Córdoba. Voy a hablar sobre los procesos térmicos. Este es un tema de la asignatura de termodinámica. Los procesos térmicos. Estos comprenden los procesos isotérmicos, isobáricos e isocóricos, que son conceptos fundamentales en la termodinámica que describen diferentes tipos de cambios en las propiedades de un sistema. Estos procesos se caracterizan por mantener ciertas variables termodinámicas durante su desarrollo. Aquí, como podemos ver en las gráficas, en el isobárico la presión se mantiene constante, ¿ya? El proceso isotérmico es aquel en el cual la temperatura del sistema se mantiene a lo largo de todo el proceso se mantiene constante, ¿ya? Por otro lado, en el proceso isobárico es aquel en el que el cual la presión del sistema se mantiene constante mientras se producen cambios en otras propiedades. Finalmente, en un proceso isocórico, también conocido como proceso a volumen constante, ocurre cuando el volumen del sistema se mantiene constante durante todo el proceso. Estos procesos termodinámicos proporcionan una base conceptual importante para comprender, analizar el comportamiento de los sistemas en diferentes condiciones. Al estudiar los procesos isotérmicos, isobáricos e isocóricos, podemos analizar cómo varían las propiedades y cómo se interrelacionan la temperatura, la presión y el volumen en diferentes situaciones termodinámicas. El objetivo de este estudio, el objetivo general, el principal, es el conocer y diferenciar los diferentes procesos termodinámicos. Para esto nos van a ayudar los objetivos secundarios, que es el de reconocer y analizar el proceso isotérmico, el proceso isobárico y el proceso isocórico. A continuación voy a detallar el proceso isotérmico, que son aquellos que implican la transferencia, la conversión o manipulación de energía térmica. Como su nombre lo dice, isotérmicos, viene de temperatura. La energía térmica se refiere a la energía asociada con la temperatura, como mencionaba anteriormente, de un sistema y puede ser transferida de un objeto a otro mediante distintos mecanismos como la conducción, la convección o la radiación. Aquí tenemos en esta tabla los diferentes procesos con las características, con una ecuación característica. Ya, en el caso del isotérmico tenemos que la presión y el volumen son constantes, el isocórico, volumen igual constante, el isobárico, la presión es igual a constante, y tenemos otros procesos como es el adibático y el politrópico. Dentro del proceso isotérmico, como ya mencionamos anteriormente, tenemos la temperatura que permanece constante y la variación de entropía de un sistema es un proceso reversible isotérmico. La temperatura constante permite simplificar el cálculo de ciertas propiedades termodinámicas, ya que se puede sacar fuera del signo de integral de las ecuaciones termodinámicas. En un proceso, aquí tenemos la cita de otro autor, que es el de Cortázar. En un proceso isotérmico va a variar el volumen y la presión. Si se aumenta la presión, el volumen tiende a disminuir. Esta afirmación se basa en la ley de Boyle, que establece que a temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales. Es decir, si se aumenta la presión aplicada al gas, el volumen tiende a disminuir y viceversa. Esto significa que cuando se ejerce una mayor presión sobre un gas en un proceso isotérmico, el volumen del gas tendrá o tenderá a reducirse. En resumen, nos indica que es un proceso isotérmico, el volumen como la presión pueden variar,
que si se aumenta la presión en un proceso isotérmico, el volumen tiende a disminuir debido a la ley de Boyle y la energía interna del gas ideal es constante. Esto se debe a que dentro de un gas ideal no hay fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, la energía interna está sujeta a la presión, la temperatura y el volumen. Los gases ideales se definen teóricamente como gases que no experimentan las fuerzas intermoleculares, es decir, las moléculas de gas no interactúan entre sí. Esta falta de interacciones moleculares contribuye a la característica de la energía interna, constante en un gas, ideal durante un proceso isotérmico. La ley de Boyle, como la explicaba, a temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales, y que cuando se ejerce una mayor presión sobre un gas en un proceso isotérmico. El proceso isobárico. El proceso termodinámico que ocurre a presión constante. De ahí viene su nombre, isobárico, bar, que es una medida de presión, el bar, los bares. El calor transferido a presión constante está relacionado con el resto de las variables. Con el resto de las variables del sistema parcial de suelos. En este estudio se realizó para obtener. El proceso en cuestión se lleva a cabo manteniendo una presión constante en el sistema. Esto implica que durante el proceso la presión se mantiene constante y no varía. Además, la transferencia de calor durante este proceso a presión constante está relacionada con otras variables presentes en el sistema parcial de suelos. Estas variables adicionales pueden incluir, por ejemplo, la temperatura, el volumen, la composición del suelo, entre otras, y pueden afectar la transferencia de calor en el sistema. También, además, recalcar que se llevó a cabo con el propósito de obtener resultados específicos sobre las arcillas expansivas inadecuadas. Sugiere que el proceso termodinámico a presión constante se aplicó en el contexto de la investigación relacionada con las propiedades y el comportamiento del material. En el proceso isocórico se efectúa a volumen constante, no hay cambios en el volumen del sistema durante el proceso, el sistema no realizó trabajo sobre su entorno ni tampoco el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Cuando el volumen se mantiene constante, no hay intercambio de trabajo entre el sistema y su entorno. Ambas situaciones son equivalentes en un proceso a volumen constante. Esta afirmación indica que el trabajo realizado durante el proceso es cero, es decir, no hay intercambio en forma de trabajo. A continuación, tenemos los materiales y el proceso a realizar para realizar estos experimentos que nos va a confirmar estos tres procesos térmicos. En el caso del isotérmico, tenemos los materiales que son un globo, una olla, agua y una estufa o cocina. El proceso a realizar. Normalmente se infla el globo hasta que quede al 70% de su capacidad, es decir, que no quede completamente inflado, que su textura no, no se note templada su textura cuando ya está completamente inflado. Una olla, vamos a llenar una olla con agua, la vamos a poner a hervir a su punto de ebullición y luego colocaremos el globo por un tiempo o medio minuto, un minuto, dentro de la olla con agua. Y vamos a ver qué resultados o cuál va a ser su reacción al estar en agua hirviendo. Para el caso del proceso isobárico, tenemos los materiales asimismo un globo,
una olla, agua, una estufa, una liga y una botella de plástico. El proceso a realizar es colocar el globo con la ayuda de la liga en la boca de la botella y llenar, aparte de eso, llenar la olla con agua y ponerla a hervir hasta su punto de ebullición. Después colocamos la botella con el globo, colocamos la botella con el globo en baño María. En el caso del proceso isocórico, los materiales, tenemos el sorbete, dos recipientes, agua, plastilina, colorante y la botella de plástico. El proceso a realizar es colocar el sorbete lo introducimos dentro de la botella, que esta botella va a estar ya llena hasta la mitad con agua, con colorante para que podamos observar más que todo el resultado, ¿no? Después tapamos asimismo la boca de la botella con un pedazo de plástico, con un pedazo de plastilina, y los dos recipientes nos va a servir para en un lado colocar agua caliente y en la otra colocar agua helada. Esto nos va a servir para ver este resultado de manera más rápida y así verlo en este video. Llegamos a las conclusiones de este trabajo, de esta investigación, que podemos concluir que a la temperatura constante en un proceso isotérmico tiene ventajas en el cálculo de las propiedades, como mencionaba anteriormente, porque permite simplificar las ecuaciones, sacar la temperatura fuera del signo integral. Además que la transferencia de calor durante este proceso a presión constante está relacionada con otras variables presentes en el sistema parcial. Esta es la bibliografía en la cual yo saqué toda la información y me basé esta investigación. Muchas gracias por su atención.